están aquí hoy en la casa de Dios. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro del Apocalipsis, capítulo 3, versos 7 al 12, ¿vale? Apocalipsis 3, del 7 al 12. Amén. Cuando lo tengan pueden glorificar el nombre de nuestro Señor. Amén. Ya lo tenemos todos. Dice así su palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ay, es que el aire me mueve. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que mueran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Vamos a orar ahora por la palabra de Dios. Padre Celestial, en esta tarde, Señor, nos presentamos ante ti, Dios, agradeciéndote, Señor, por la oportunidad que nos das de poder cantar estas alabanzas, Señor, de reunirnos, de usar nuestros labios, nuestras voces, Señor, nuestro corazón para cantarte, Dios, para exaltarte, para glorificarte, Dios. Te amamos, Señor, y también ponemos en tus manos tu preciosa palabra, Señor. Te pido, Dios, que sea tu Santo Espíritu el que hable por medio de mi vida, Señor, que no sea palabra mía, y que todo el reconocimiento y la gloria sean solo para ti, Señor, pues el conocimiento viene de ti, Dios. Que sea para gloria y para tu honra, Señor, y para edificación de todos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Puede sentarse, hermano. Puede sentarse. Bueno, pues anteriormente hemos estado viendo en las oportunidades que me ha tocado estar aquí frente a ustedes los mensajes de las iglesias del Apocalipsis, ¿no? Inicialmente empezamos con la iglesia de Éfeso, después con Esmirna, después con Pérgamo, luego con Tiatira, Sardis, y en esta ocasión la penúltima iglesia, la iglesia de Filadelfia, la iglesia moderna o premoderna, como muchos lo llaman. Pero bueno, vamos a entrar de lleno. Esta iglesia se le conoció en los tiempos de la iglesia primitiva, es decir, hace muchos años, como la iglesia misionera, porque se inició alrededor del año, desde el año 1750 hasta el año 1900, más o menos, cuando los grandes misioneros pues llegaron a su más alto potencial, ¿no? A su más alto apogeo, por así decirlo, que fue la época en la que se expandió más el evangelio en los continentes tanto africano como americano, y sobre todo pues también en Asia, ¿no? Pero sobre todo aquí en América. Entonces había nacido la iglesia moderna, por así decirlo, ¿vale? Ahora este periodo de iglesia pues representa el evangelismo, representa esta misión que Jesús nos encomendó antes de irse, ¿no? Ir y predicar el evangelio a toda lengua, a toda nación. Entonces esta iglesia tiene como representación el evangelismo, ¿vale? Ahora, no existe una iglesia perfecta, ¿no? Yo creo que todos hemos ido a más de alguna iglesia, 2, 3, a veces hasta más, ¿no? ¿Y quién ha encontrado una iglesia perfecta? ¿Quién podría decir que ha visto una iglesia perfecta? Desde las personas hasta el lugar, todo. Yo creo que nadie, ¿no? Todavía no hemos encontrado una iglesia perfecta. De hecho, nosotros tampoco somos una iglesia perfecta. Tampoco hay cristianos perfectos, ¿no? Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no somos perfectos, por así decirlo. Pero en el mensaje anterior, que era la iglesia de Sardis, les preguntaba, ¿no? ¿Qué entendían ustedes por iglesia? Me daban su definición. Yo les comentaba que la iglesia
es el representante del cielo en la tierra. Amén. Y hay otra definición que escuchaba de este mensaje que entendía, que la iglesia es un grupo de cristianos imperfectos, un grupo de personas imperfectas, ¿no? La iglesia es un grupo de cristianos imperfectos que, a pesar de lo individual o colectivamente, si bien no podemos llegar a ser lo que Dios desea en la plenitud por completo, sí podemos ser fieles, ¿no? Podemos intentar ser fieles a Dios, a su obra. Entonces, es posible ser una iglesia que Dios bendice, en la que Dios está sobre todo, porque genuinamente intentamos ser fieles, porque genuinamente intentamos ser obedientes, ¿no? Genuinamente intentamos apegarnos a las Escrituras, ¿vale? Eso es en lo que Dios nos respalda como iglesia, que a pesar de que somos una iglesia imperfecta, a pesar de que somos cristianos imperfectos, Él sabe que dentro de nuestra torpe humanidad existe ese intento, ¿no? De ser fiel, de ser obediente, de seguirlo. Por eso es que Dios derrama bendición sobre ellos, sobre nosotros. Amén. En este caso, esta iglesia es una iglesia pequeña, y más adelante lo vamos a ver. Es una iglesia pequeña en el tamaño, no en el poder como tal, ¿no? Les comentaba que veíamos a las iglesias anteriores y hay una progresión interesante en estas iglesias, en su estado espiritual, por así decirlo. Porque inicialmente con la iglesia de Éfeso se pierde el primer amor, ¿no? El amor a Dios, cuando le dice, aquí tengo unas cosas contra ti, que has dejado tu primer amor, ¿no? Después, en la siguiente iglesia, que es la iglesia de Esmirna, en esa iglesia hay reconocimiento más bien. Sabemos que de las 7 iglesias, a 5 se les manda a arrepentirse, ¿no? A 5 hay juicio de parte de Dios y les dice que se arrepientan. Y solamente 2 iglesias, que es Esmirna y Filadelfia, Dios las reconoce, ¿no? Y son iglesias a las cuales no manda esta instrucción de arrepentimiento. Pero bueno, siguiendo con la progresión. Con Éfeso se pierde el primer amor. Con Pérgamo es donde la iglesia empieza a ceder ante el mundo, ¿no? Y se infiltra. Después con la iglesia de Tiatira es cuando se acepta al pecado. Es cuando se tiene al pecado como algo a lo que alentar, ¿no? Es la iglesia la cual alentaba el pecado, la idolatría, el adulterio, etcétera, ¿no? Y finalmente con la iglesia que vamos a ver por último, que es la Odisea, es cuando la iglesia muere, ¿no? Entonces es incluso la iglesia que el Señor dice, ¿no? Que hará vomitar de su boca, pero que Él está fuera tocando, ¿no? Dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre, entraré con él, y sabemos lo que sigue, ¿no? Pero antes de llegar a esta última etapa de muerte espiritual, está Filadelfia. Filadelfia es una interrupción, es una pausa en esta progresión, ¿vale? Ahora, como historia, esta iglesia fue fundada a unos 48 kilómetros de Sardis, de la iglesia anterior que habíamos visto, y en esta iglesia hay algo, en esta ciudad hay algo interesante. Había un rey que se llamó Átalo, el cual en el año 189 le pone este nombre, ¿no? De Filadelfia. Y le conocen así porque era la puerta del oriente. Es decir, era una ciudad que tenía como objetivo difundir la cultura griega hacia la ciudad de Lidia, entre otras. Entonces era una ciudad que tenía como objetivo esparcir un mensaje, ¿no? El mensaje griego, la cultura griega. Les decía al inicio que esta iglesia se conoce como la iglesia evangélica, ¿no? La iglesia misionera. Entonces hay esa similitud, ¿no? La historia de la ciudad tiene como objetivo impartir una cultura, pero Dios le da una nueva identidad de compartir la verdad, ¿no? Entonces Dios usa su historia o su contexto para mostrar su mensaje, ¿no? Entonces, el significado de esta ciudad, de esta iglesia, es amor fraternal. Filadelfia significa amor fraternal. Era una ciudad rica en agricultura. ¿Por qué? Porque se veía favorecida, ya que había una zona, era rica en una zona volcánica. Hagan de cuenta como tipo, no sé, Puebla, ¿no? Que tiene ahí el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, o la Mujer Dormida. Que gracias a las cenizas que arrojaban estos volcanes, se hacía rica en agricultura, en vegetación, en algunas otras cosas, ¿vale? Entonces era una ciudad pues
pues próspera, ¿vale? Ahora, era una ciudad también que era pues ocasionalmente sacudida por sismos. Al estar en una zona que tiene estas cuestiones volcánicas, pues se presentaban sismos de forma continua. De hecho, hubo dos importantes. No se dice como tal la magnitud, pero muchos historiadores creen que fue alrededor de entre 9 a 9.5, ¿no? Imagínense. El más grande que ha habido en México fue de 8.5, ¿no? El del 85, ¿no? Todavía me acuerdo. Entonces, pues imagínense ahora de 9, ¿no? Tan solo pues hace unos días en un país, en Venezuela, hubo dos terremotos de 7.5 y 7.1, ¿no? Y vemos pues los videos, las imágenes en internet de cómo fueron sacudidos, ¿no? De cómo los edificios, de cómo los lugares, las casas, pues fueron destruidos. Entonces, en el primer terremoto del año 17 después de Cristo, sacudió a 12 ciudades, entre ellas una fue Sardis, que fue la iglesia que vimos anteriormente, y Filadelfia. Y después, en el 60 después de Cristo, ocurrió otro terremoto. Un emperador que hubo después, que se llamó Tiberio, la reconstruyó e hizo un monumento para que se le rindiera culto a este emperador, ¿vale? Entonces esto es como historia para conocer el contexto de dónde estaba. Esta iglesia fue de las pocas que perduró desde su inicio hasta el año 1400 más o menos, hasta el siglo XIV. Fue invadida por los musulmanes y es cuando se terminó esta iglesia, ¿vale? De hecho, este país de Turquía, que es donde están, o es donde estaban más bien estas iglesias, es Turquía, y es donde el 90% de la religión es musulmana, ¿vale? Ahora vamos de lleno con este mensaje. Empieza diciendo: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Como vimos desde el principio, ángel pues es al pastor de esa iglesia, ¿vale? Al líder espiritual de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Hemos visto en las iglesias anteriores que Jesús se presenta particularmente con cada iglesia de una forma distinta, ¿no? De una forma diferente. Pero todas esas representaciones que él hace a sí mismo vienen del capítulo 1, ¿no? De cuando Juan dice que ve a Jesús. Cuando dice en Juan 1:17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto. Y lo puede leer después, es un poquito más largo. Pero lo interesante de esta iglesia de Filadelfia es que esta representación que Jesús usa no está en el capítulo 1, no está. ¿Significará acaso que no es Jesús? Para nada. Más bien esta forma en la que se describe de santo, verdadero, que tiene la llave de David y que abre y ninguno cierra, son 4 descripciones interesantes, son 4 maneras en las que se describe que me llamaron mucho la atención. Y hay un pasaje en Marcos 1:24, si alguien puede leerlo, por favor. Marcos 1:24. Amén, aleluya. El santo de Dios, ¿no? Jesús muchas veces las personas no lo reconocen como el santo. Y más que las personas, hasta los mismos demonios, ¿no? Le dicen en ese momento: Él es el santo de Dios. Esta palabra de santo es muy usada en el Antiguo Testamento, sobre todo en los libros del Éxodo y de Deuteronomio, ¿no? El santo de Israel. Cuando el pueblo de Israel salía a pelear, ¿no? Salían en nombre de Dios, en nombre de Hashem, en nombre del Altísimo, en nombre del Santo de Israel, ¿no? Entonces, es como esta descripción que se usaba anteriormente, ¿no? Para demostrarnos que el mismo que fue es el mismo que es y el mismo que será, ¿vale? Esta palabra también de santo hace alusión al nombre de yo soy, ¿no? Al nombre de Dios, al nombre de Yahvé, ¿no? Al nombre del tetragramatón. Es un nombre poderoso, ¿no? O sea, Jesús se presenta con el nombre de Dios.
Jesús se presenta diciéndoles que Él es, ¿no? Con el yo soy. Podría parecer una introducción pues fuerte, ¿no? Porque imagínate, hermano, que Jesús se presentara a ti diciéndote, ¿no? Eso, que te habla el yo soy, ¿no? Es como cuando le habla a Moisés, ¿no? En la zarza ardiente y le dice, quítate iba a decir los pies, quítate el calzado porque el lugar donde estás es tierra santa, ¿no? Y Moisés pues aterrado, ¿no? Juan también, algunas otras personas cuando lo ven, Daniel, ¿no? O sea, la presencia de Dios pues es espantosa en el sentido de que es algo increíble, ¿no? Es algo que no podemos imaginar. Pero se presenta así porque la santidad de Dios es algo que no tolera pues el pecado, ¿no? Como hemos visto. Sin embargo, en esta iglesia no hay una instrucción de arrepentimiento, como veremos. Después esta palabra, el verdadero. Esta me llamó mucho la atención y de hecho les voy a hacer una pequeña presentación. A ver si se ve. Sí. Nada más déjenle. Pongo más zoom para los que estamos ciegos. Bueno, a ver si se ve, ¿no? A ver, alguien que pueda leer, que vea el primer punto y luego alguien diferente el segundo. Si quieren, alguien se puede acercar. Amén. Eso está, gracias hermana. Eso está interesante, ¿no? En el hebreo. Sabemos que la Biblia se escribió. Exacto. Listo, gracias. La Biblia fue escrita en 3 idiomas, ¿no? Hebreo, arameo y griego, ¿vale? El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el hebreo pues es un idioma bastante complejo y completo. ¿Por qué? Porque una sola letra puede significar, o una sola palabra más bien, puede significar hasta 6 cosas distintas, ¿no? Pero en este caso, la palabra verdad, como dice, firmeza, fidelidad y confiabilidad, pero si se le quita una sola letra de esa palabra, dice que es muerto, ¿no? Sin Dios, pues no hay verdad ni vida, ¿no? Entonces, ahora alguien diferente que pueda leer el segundo punto. Sí, está bien, muchas gracias. Gracias. Ahora, estos son los significados de la palabra verdad, ¿vale? Pero aquí dice verdadero, es decir, es algo que se le adjudica a alguien, ¿no? Es como si, no sé, si dijera, no sé, tal hermano es mentiroso, es decir, que constantemente miente, ¿no? O tal hermano miente, ¿no? O sea, vaya, algo que hace constantemente, ¿no? Entonces, pero estos dos significados son de verdad, nada más. El de verdadero, ese me gustó mucho y ese se los voy a leer yo. Justo es similar a aletia, pero es aletinos. Y el significado de verdadero es auténtico. Auténtico, es decir, no el falso. ¿Por qué Jesús les da esta atribución, ¿no? De verdadero. Hay algo interesante, hermano, en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 6, verso 1 y 2, lo voy a leer. Dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y al que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Hay muchas personas que piensan que se trata de Jesús, ¿no? Que esta descripción dicen, pues es el caballo blanco, ¿no? Del Armagedón, es el caballo blanco de Jesús, ¿no? El blanco pues significa pureza, es Jesús. Pero quiero que leamos otra descripción del capítulo 19, verso 11.
Sí, todo es del Apocalipsis, ¿vale? Apocalipsis 19:11. Dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. Pues es similar, ¿no? Se parece. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Entonces es distinto, ¿no? Se parecen, pero es diferente. Este primero que leímos de los sellos, pues hace referencia, ¿no? A como dice en el libro de Daniel, al hijo de perdición, al asirio, al anticristo, ¿no? Entre otras palabras. Y el del 19 es nuestro Señor Jesús. O sea, vemos cómo esta imagen, ¿no? Del anticristo trata de imitar a Dios, a Jesús, ¿no? Trata de imitarlo, pero aún así pues no le alcanza, ¿no? Entonces por eso Jesús se presenta así, dice yo soy el verdadero, porque en este periodo de iglesia que es desde el año 1400 hasta el 1900, desde ahí empezaba a sonar, ¿no? Empezaban a salir personas que decían, mira, acá está Jesús, ¿no? O yo soy el Mesías, o ya salió de allá, ¿no? Tan solo pues hemos escuchado, ¿no? De muchas personas. Hace unos años creo que se hizo muy famoso una mujer en China, ¿no? Que decía que ella era Jesús. Se hizo muy famoso y pues hay muchos más, ¿no? Entonces desde ese tiempo hasta ahora pues ha ido aumentando, ¿no? Entonces por eso Jesús les advierte y les dice, yo soy el verdadero, ¿no? Entonces el auténtico, no el falso. Después dice la llave de David. ¿Qué significa esta palabra de la llave de David? Bueno, en muchas palabras, en muchas partes, perdón, de la palabra de Dios se menciona a Jesús como la raíz de David, ¿no? Como el linaje de David, como el hijo de David, ¿no? Incluso nuestro hermano Sergio hace 2 semanas, si no mal recuerdo, predicaba, ¿no? Del ciego que le decía, ¿no? Hijo de David, ten misericordia de mí. O sea, el ciego no lo conocía, ¿no? Pues, ahora sí que nunca lo había visto, ¿no? Pero no sabía nada de él y aún así, a través del Espíritu Santo es que le da ese conocimiento y esa inspiración para que le diga hijo de David, ¿no? Entonces nos reafirma el hecho de que es él, de que su linaje es desde David, ¿no? Desde mucho antes, pero específicamente en este punto a través de David, ¿vale? De hecho en Apocalipsis 22:16 también lo dice así. Yo lo leo, no se preocupe. Dice así: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Es como la continuidad, ¿no? De lo que habíamos leído. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces, es el mismo, ¿vale? Él mismo es la fuente de David. Hay una parte en el Evangelio de Mateo, en Mateo 4:22. Ah, no, 22:4, perdón. Lo leí al revés. 22:4. No, me equivoqué. Bueno, el objetivo era ese, ¿no? Que Jesús antes también se había presentado, ¿no? Como el linaje de David. Creo que lo puse mal. Entonces, también nos dice, ¿por qué nos dice sobre David, ¿no? Cita a un personaje del Antiguo Testamento, ¿no? Anterior, porque él es el que tiene esta autoridad mesiánica, ¿no? Él está arriba, ¿no? De David. Incluso en el libro de los Salmos hay un salmo que dice, el Señor dijo a mi Señor, ¿no? Siéntate a mi derecha. Entonces, el pasaje que quería encontrar en Mateo hablaba sobre eso, ¿no? Sobre cómo los fariseos le decían eso a Jesús, ¿no? Que cómo él se atrevía, ¿no? A decir que él era más viejo, ¿no? Que él era anterior a David, ¿no? Hay un versículo, no me acuerdo en qué parte de Mateo está, si lo encuentra, pues me dice, donde le dicen eso los fariseos a Jesús, le dicen, ¿cómo tú dices que eres antes que David, ¿no? Si David tiene pues ya más de 900 años, más o menos. Y entonces es cuando Jesús les dice, entonces, ¿por qué David escribe? El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha, ¿no? Entonces, miren, no estaba tan lejos.
Exacto. Justo, muchas gracias. Ah, estaba en el capítulo, nada más que lo puse mal. Este, muchas gracias. Entonces, Jesús se presenta de esta forma para mostrarnos, ¿no? Para reafirmar su autoridad. Y dice más adelante, ¿no? El que tiene el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Aquí hace referencia a un pasaje de Isaías 22:22, de una historia, ¿no? Que habla sobre Eliakim. Dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá, ¿no? Es la referencia de Eliakim, donde el tesoro, donde abre el tesoro, ¿no? Con esa llave para compartir sus riquezas, donde Jesús comparte sus riquezas con su pueblo, ¿no? Para dispersarlas y distribuirlas. Entonces es Jesús quien tiene acceso, pues prácticamente a los tesoros del cielo, ¿no? Y decide derramarlos sobre aquellos que desean tenerlos, ¿no? Entonces, dice en el versículo 8, yo conozco tus obras. Con todas las iglesias sabemos que empieza así, ¿no? Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Díceles, en otras palabras, lo que Jesús dice es, les he dado acceso al reino, ¿no? He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Prácticamente Jesús le dice, les estoy dando acceso y libertad para que puedan entrar al reino, a mi gloria. ¿Ven? Poca fuerza, se refiere a que era una iglesia pequeña pero no débil. Sabemos, nosotros por ejemplo somos una iglesia pequeña, ¿no? A veces estamos muchos como ahorita, a veces estamos poquitos, pero a pesar de eso, a pesar de que somos una iglesia pequeña, somos una iglesia, ay perdón, iba a estornudar, que tiene poder gracias a Dios, ¿no? Se me fue. Amén. Y hay iglesias enormes, hay iglesias muy grandes donde lamentablemente, gracias, sí vino, donde lamentablemente pues Dios no está presente, ¿no? ¿Por qué? Porque se difunde, ¿no? Se prioriza otros mensajes como la prosperidad, como la riqueza, ¿no? Como que tú estés bien contigo, ¿no? No importa ninguna otra cosa, tú debes estar bien contigo, ¿no? Los demás no importan. Pero nosotros somos una iglesia que prioriza el amor entre nosotros y el conocimiento. ¿Amén? El amor entre nosotros, porque es el amor con el que Dios nos ha amado, y también el conocimiento, ¿vale? ¿Para qué? Para que lo llevemos a las personas, ¿no? El conocimiento no solo debe ser para nosotros, sino para llevarlo con las personas, ¿vale? Entonces, somos una iglesia en la que Dios está. ¿Amén? ¿O no está Dios? Amén. Entonces, somos una iglesia en la que Dios está aquí, una iglesia pequeña pero con poder. Entonces, Dios les da esta alabanza, ¿no? Jesús les da esta alabanza. Una iglesia con poca fuerza, y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Es decir, era una iglesia que tenía una presión hasta cierto punto, ¿no? Por las personas, por la ciudad, por el mundo. Tenía una presión, ¿por qué? Porque constantemente la atacaban, y por eso dice Jesús, no has negado mi nombre. Es decir, has tenido una presión constante, pero a pesar de ello no has negado quién soy, y has seguido adelante, ¿no? Entonces era una iglesia que se caracteriza por el poder, por la obediencia y por la resistencia, ¿vale? Y en esta alabanza, en este reconocimiento que Jesús hace de la iglesia, hay algo muy, muy hermoso, que es que Jesús también hace un compromiso con la iglesia. Les hace un compromiso. Les dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, ¿no? Entonces, ellos eran los que hacían esta presión hacia la iglesia, ¿no? Lamentablemente los judíos eran los que estaban ejerciendo esta presión sobre la iglesia. Pero la iglesia, a pesar de eso, era un lugar al que la gente podía asistir para tener acceso a Cristo. Ahora, en esa ciudad había un grupo de judíos, o sea, Asia Menor. Los judíos ya se habían dispersado, ya estaban dispersando, ya no solo estaban en Israel, ya se están empezando a dispersar hacia Asia Menor, hacia Turquía, hacia aquí, hacia Filadelfia. Era un grupo lo suficientemente grande para hacer una sinagoga, ¿no? ¿Alguien sabe más o menos cuántas personas se requieren para hacer una sinagoga? ¿Tú, Kevin, sabes más o menos?
Bueno, eran más de 200 personas, más o menos, ¿vale? Entonces, eran judíos que dice que se decían ser judíos, afirmaban tener una etnia, es decir, un rasgo racial que no era cierta. No, más bien la respuesta está en Romanos 2:28, si alguien lo puede leer. Romanos 2:28. Sí. También el 29. Amén, aleluya. Eh, entonces la persecución que la iglesia estaba sufriendo venía de la sinagoga de los judíos, ¿no? Eran judíos que genéticamente lo eran, que legalmente lo eran, racialmente lo eran, pero espiritualmente, como dice aquí, ¿no? Dice, no es judío el que lo es de la carne, ¿no? El que está circuncidado y tal, sino el que no lo es en el espíritu, ¿no? Entonces, a pesar de que tenían este linaje real, en su interior, en su espíritu, pues no tenían esta alabanza real a Dios, ¿no? No tenían a Cristo. Es interesante, incluso la palabra judío significa el que alaba a Dios. Entonces, a pesar de tener este rasgo y esta herencia y esta bendición de Dios, lamentablemente no lo hacían, ¿no? Entonces, pese a ello, además estaban siendo hostiles hacia la iglesia, ¿no? Es como si nosotros ahorita aquí alabando a Dios y tal, viniera, ¿no? A lo mejor un grupo de mormones, ¿no? Y estuviera constantemente atacando y estuviera constantemente, pues, viniendo a causar, intentando causar división, ¿no? Por poner un ejemplo. Algo así es lo que hacía los judíos, ¿no? Esos mismos judíos que cuando Jesús estaba siendo juzgado, sentenciado, le dijeron a Pilato, ¿no? Que caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos su sangre, ¿no? Y lamentablemente, ¿no? A lo largo de los años, pues ha sido el pueblo de Israel, pues atacado, perseguido, martirizado, ¿no? Debido a esto que, pues ellos pidieron, ellos mismos lo pidieron. Entonces, Cristo le da una promesa: a pesar de estos ataques, yo haré que vengan y se postren. No que se postren per se a nosotros, ¿no? Porque nosotros pues no merecemos gloria de nadie, sino que se postren a lo que nosotros representamos, que es a Dios, que es a Cristo. ¿Vale? Entonces, es decir, la salvación, Jesús, había llegado incluso a los judíos de Filadelfia. Después lo vamos a ver, que Dios en su infinita misericordia, pues, no solo se queda con ellos, ¿no? Sino que expande el mensaje. Hay una imagen que quiero mostrarles. Bueno, primero un verso. Romanos 11:15. Sí se ve. No se cambió. Ahora sí. Dice Romanos 11:15. ¿Acaso el pueblo de Dios tropezó? Se refiere al pueblo de Israel. ¿Y cayó sin posibilidad de recuperarse? Hay mucha gente que cree y que enseña incluso una doctrina, una teología que se llama la teología del reemplazo, la cual dice que nosotros como cristianos reemplazamos a los judíos y que los judíos pues ya no tienen parte en el plan de Dios. Y esto no es cierto, esto no es así. Ahorita vamos a ver qué es lo real. Dice, de ninguna manera, el pueblo fue desobediente, por eso Dios puso la salvación al alcance de los gentiles. Sin embargo, Él, o sea Dios, quería que su propio pueblo sintiera celos y la reclamara para sí. Es decir, que viendo lo que nosotros tenemos, que los judíos dijeran, yo también quiero de eso, ¿no? O sea, yo también quiero de eso que los gentiles, que ahora los cristianos tienen. Ahora bien, si los gentiles fueron enriquecidos, gentiles son los que no son judíos, ¿vale?
de linaje. Fueron enriquecidos porque los israelitas rechazaron la oferta de salvación de Dios. Imagínense cuánto más grande será la bendición para el mundo cuando ellos, es decir, el pueblo de Israel, por fin la acepten. Entonces, esto nos dice que Dios no ha acabado con ellos, Dios no ha acabado con el pueblo de Israel. Así que esa doctrina pues está mal. Menciono todo lo anterior especialmente para ustedes, los gentiles. Dios me designó a Pablo. Sabemos que Pablo fue un líder, ¿no? Un líder importante, dice fariseo de fariseos, ¿no? Saulo, el cual persiguió a la iglesia por mucho tiempo, ¿no? Los mató, los persiguió, los encarceló y tal. Y hay una parte en la que él iba, ¿no? En su caballo con otro grupo, persiguiendo a los cristianos, y es cuando Jesús se le aparece, ¿no? Y le dice, Pablo, ¿no? ¿Qué quieres que haga? Saulo. Bueno, ahí todavía era Saulo. Le dice, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿No? Y empieza su ministerio y demás. Dice, pongo énfasis en todo porque de alguna manera quiero hacer que los hijos de Israel sientan celos de lo que ustedes tienen, los gentiles, y entonces yo pueda salvar a alguno de ellos. Pues si el rechazo de ellos, del pueblo de Israel, hizo que Dios ofreciera la salvación al resto del mundo, la aceptación de ellos, del pueblo de Israel, será algo aún más maravilloso. Será vida para los que estaban muertos. Entonces esto nos da, le enseñaba estos versículos a la inteligencia artificial, a ChatGPT, y le dije, ¿puedes ayudarme a hacer como una tipo línea del tiempo de cómo es el plan de Dios según esto? Y me gustó mucho cómo lo mostró. De hecho ahí Kevin lo va a mostrar en la transmisión a los que lo ven. Es esta la que está como línea del tiempo. Y está bien interesante. ¿Por qué? Porque nos muestra esta línea del tiempo de cómo empezó Dios el plan para el mundo. Israel primero, ¿no? Dios elige a Israel, le da su palabra y sus promesas y su ley al pueblo, ¿no? Cuando Moisés sube al monte y tarda ahí el tiempo que tardó y baja con las tablas, ¿no? Los 10 mandamientos. Después hay un rechazo parcial, ¿no? Muchos en Israel rechazaron al Mesías, tropiezan, pero no caen para siempre. Es decir, rechazaron, ¿no? Jesús dice, a lo suyo vino y los suyos lo rechazaron. Ministerio de Cristo. Época de la iglesia, hoy, el evangelio a los gentiles. Ahora Dios pone la salvación al alcance de los gentiles. Ahora ya no es necesario realizar los sacrificios que se hacían antes, ¿no? Como menciona el libro de Levítico, con las aves y con los animales y tal, sino ahora el sacrificio perfecto ya fue hecho por Jesús y está al alcance de todos. Propósito misionero, que es lo que explicaba Pablo aquí. Pablo, apóstol a los gentiles para provocar celos y salvar a algunos de Israel, ¿no? Y la restauración futura de Israel, si su rechazo trajo bendición al mundo, ¿cuánto más cuando ellos crean, ¿no? De alguna forma, gracias a que el pueblo de Israel rechazó a Jesús, es que la salvación se derramó a todo el mundo. Imagínense cuando por fin el pueblo de Israel lo acepte, ¿no? Cuando ya seamos uno, por así decirlo. Y en el futuro, dice en Romanos 11:26, todo Israel será salvo. Amén. Entonces, de alguna forma, es como un partido de fútbol, ¿no? Es que me gusta el fútbol. Es como en el primer tiempo, ¿no? En el primer tiempo estaba jugando el pueblo de Israel, ¿no? Estaba ahí jugando y tal. Llega el entretiempo, que es cuando Jesús viene y hace el sacrificio. Y ahora en el segundo tiempo, los que salen a jugar son los gentiles, son todos aquellos que no tienen este linaje hebreo, ¿vale? Pero aún así Dios no ha acabado con ellos, Dios no ha acabado con el pueblo. Y de hecho se dice, ¿no? En algunos versículos que es importante pedir, ¿no? Por esta nación, es importante orar por el pueblo de Israel y sobre todo hoy en día, ¿no? Que están siendo pues atacados, que hay mucha controversia, pero es importante orar por el pueblo de Israel. Amén. Entonces, siguiendo con este punto, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Este punto está bien interesante. Guardado. Esta palabra guardado viene del griego tereoek, que significa fuera de. Jesús usa esta misma palabra en Juan 17:15. Yo se lo leo, no se preocupe. Dice así:
no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. En esta oración sacerdotal que Jesús hace por los discípulos antes de ser entregado, Él le dice al Padre, ¿no? No ruego que los quites del mundo, es decir, que te los lleves fuera físicamente hablando, sino que los guardes del mal. Es decir, Jesús ora al Padre para que nos libre del maligno. Regresando al capítulo de la iglesia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. ¿Qué es esto de la hora de la prueba, hermano? Esta hora de la prueba es la hora que en algún punto nuestro hermano Kevin nos compartió un mensaje, ¿no? Que hay un reloj en el mundo que es ¿cómo se llamaba? El reloj del fin del mundo, tal cual. El cual dice, ¿no? Que va midiendo de alguna forma cómo pasan los años y hasta qué punto va a terminar la humanidad. Y dice que ese reloj pues ya está bastante avanzado, ¿no? Ya está bastante avanzado. Incluso Jesús dice, ¿no? La hora, ¿no? Que no nos tome por sorpresa, porque será de madrugada. Bueno, da un ejemplo, ¿no? No que vaya a ser así, sino que dice que la noche ya está muy avanzada, ¿no? Que ya pronto va a amanecer. Da ese ejemplo, ¿no? Entonces, esta hora que dice aquí el Señor Jesús, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, se refiere a esto, ¿no? A la famosa semana 70 de Daniel, o prácticamente, pues, los 7 años, ¿no? De tribulación. Digo, aquí pues se va a ver muy chiquito, pero pues, igual a ver si la subimos en la página de la iglesia para que la vean, pero está bien interesante. ¿Por qué? Porque Daniel, en su comunión con Dios, Jesús le manda un mensaje, ¿no? Por medio del ángel Gabriel, donde le explica lo de las 70 semanas, le dice la semana 1 hasta la semana 69 es cuando se declara y se empiece a decir que se reconstruye el templo hasta la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, ¿vale? Ese es el resumen, es muy largo, pero ese es el resumen. Y eso ocurre en aproximadamente 463 años, o 69 más o menos, 469 años, perdón. Entonces, no voy a entrar tanto en detalle en el tema de las semanas, porque es un tema muy largo que después podemos ver, pero la semana 70 de Daniel, que son 7 años, ¿no? ¿Cuántos días tiene una semana? 7, amén. Entonces dice el Señor en el libro de los Salmos que para Él un día son como 1000 años, ¿no? Entonces a lo mejor por ahí va. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar en esta hora de la prueba? ¿Qué es lo de la hora de la prueba? Bueno, en la hora de la prueba, ¿qué es lo que sucede? Primero es el arrebatamiento, ¿no? Es decir, cuando Jesús no toca el mundo, solamente en las nubes, dice que sonará la trompeta y nos llamará, vamos a desaparecer así y vamos a estar con Él en las nubes hacia el cielo, ¿vale? Ese es el arrebatamiento. Mucha gente lo confunde con la segunda venida, pero es diferente. La segunda venida es después de estos 7 años, ¿sale? Entonces es el arrebatamiento, cuando Jesús solamente en las nubes nos llama, dice que en un abrir y cerrar de ojos vamos a estar con Él, ¿sale? Hace unas semanas veía una película que se llama El Día de la Revelación. Está padre, pero está bien interesante porque trata sobre los ovnis, ¿no? Y eso, pero ya no es como de los ovnis, ¿saben? Ya es más como de los demonios. O sea, ya lo muestran así muy descaradamente, ¿no? Por así decirlo. ¿Por qué? Porque llegan los ovnis y tal, y el mensaje de la película era que hace muchos años, ¿no? Pues desde el 68 del accidente de Texas, que llegaron los ovnis y desde ahí las apariciones y tal. Pero el mensaje de la película es eso, es que tratan de en un programa de televisión al final decirle a la gente que ya están los ovnis, ¿no? Que el secreto mayor guardado del mundo ya por fin se va a revelar, ¿no? Y ya se muestra el ovni en la cámara y salen las noticias ahí en Televisa y todo, y se muestra, ¿no? Entonces está interesante porque trae muchos otros mensajes ocultos, pero ese es el mensaje de la película, ¿no? Mostrar que los ovnis van a llegar, ¿no? Entonces yo sé que se ha dicho muchas veces, pero es muy cierto, ¿no? Cuando esto suceda y cuando nosotros nos vayamos con nuestro Señor en las nubes, pues lo que va a pasar, ¿no? O lo que se infiere que pase es que digan, ¿qué pasó con todos los millones de personas que se fueron? Pues se lo llevaron los ovnis, ¿no?
Entonces, el mundo, ¿no?, está preparando para esto que pase, ¿no? Entonces, pero bueno, pasa el arrebatamiento, y en estos 7 años que la gente se quede aquí en la tierra, dice que son 2 periodos, 2 separaciones. Primero es la tribulación, donde se confirma el pacto, es decir, surge el anticristo, un líder mundial, dice que va a ser alguien que va a tener buena presentación y que va a venir a traer paz al mundo y va a arreglar los conflictos económicos, los conflictos sociales, políticos y tal. Y va a hacer que Israel construya su templo y que tenga paz entre Israel y el Islam y demás, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. Se reconstruye el templo, hay paz y seguridad en el mundo, ¿no? Surge la marca de la bestia, ¿no?, que es como un chip que van a implantar en las personas, donde dice que no van a poder comprar ni vender a menos que no tengan esa marca, ¿no? Pero ¿qué pasa a los 3 años y medio exactos de ese periodo? Dice que esta persona, el anticristo, va a entrar al templo y va a hacer un sacrificio de un puerco, ¿no? Algo que es abominación, ¿no?, ante Dios, y va a romper el pacto. Y justo cuando eso pase, va a venir la abominación desoladora, los sellos del Apocalipsis, las trompetas, las plagas y tal. Entonces es cuando en esos 3 años y medio dice que no hubo y no habrá tal tribulación como esa, ¿no? Imagínense las guerras, todo lo que ha pasado, y para que nos digan, ¿no?, que nunca pasó nada como lo que va a pasar, la gran tribulación, ¿no? Entonces son estos 7 años. Después de esos 7 años es cuando leíamos en el capítulo 19 que Jesús regresa en el caballo blanco y regresa con la iglesia, ¿no? Ahora nosotros ya regresamos como la esposa al Armagedón, ¿no?, a esa batalla donde el mundo entero, el anticristo, la bestia, y el falso profeta y todo el mundo y los demonios van a llegar hacia el monte del Armagedón. Incluso hay una parte en Jeremías que dice que el río se va a secar para que la gente pueda pasar sobre ese río, y ahí va a ser ese encuentro, ¿no? La gente va a estar esperando a que Jesús baje y va a ser la pelea, ¿no? Entonces es cuando regresamos con Jesús en las nubes, cuando Satanás es atado, y después es el milenio, ¿no?, los 1000 años de que estamos aquí en la tierra y se gobierna y tal. Después la eternidad, cuando ya pues prácticamente estemos con Dios para siempre, ¿no? Esa es como la línea del tiempo, es como más o menos la línea del tiempo de lo que va a pasar hasta el final, ¿vale? Entonces es importante que lo tengamos presente para saber qué es lo que va a ocurrir, ¿sale? Entonces esa es la hora de la prueba. Todo esto para decirles que es la hora de la prueba, ¿vale? Y dice Jesús: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Desde el año 1400 Jesús dijo: he aquí vengo pronto. Podríamos pensar que ya tiene mucho tiempo, ¿no? 600 años más o menos, 700. Desde el 1400 más o menos Jesús le dijo a este periodo de la iglesia: aquí vengo pronto. Yo me acuerdo que desde niño, ¿no?, también escuchaba eso, ¿no? Jesús ya viene, Jesús ya viene. Y hoy mucha gente lamentablemente dice: no, pues ya no vino, ¿no? Y se burla de nosotros, se burla de la iglesia, se burla de Cristo. Pero pues sabemos que, como dice su palabra, ¿no?, si el tiempo no fuera recortado, ¿qué dice? Bueno, se lo encargo que lo busquen, ¿no? Dice que si el tiempo no fuera recortado, muchos, incluso a veces de nosotros mismos, no nos salvaríamos, ¿no? Entonces, es gracias a Dios que Él en su misericordia pues nos da oportunidades, ¿no?, cada día, para que podamos estar fieles a Él, y que cuando sea ese llamado podamos librarnos, ¿no?, de lo que vaya a pasar. Entonces, dice, aquí está el compromiso de Jesús con la iglesia. Dice: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¿Cómo son las columnas? En los templos, por así decirlo, antiguos, los pilares más o menos eran así, ¿no? Entonces, en estos pilares, en muchos templos, grababan aquí nombres de personas importantes, ¿no? Grababan nombres de personas, incluso también en Chichén Itzá, por ejemplo, en las pirámides estas de Sukulcán, creo que se llaman, está la pirámide, que era como el templo, ¿no?, de esas personas, y también tenían nombres, ¿no?, grababan nombres en las pirámides. Entonces, Cristo a través de este ejemplo nos dice que Él va a poner nuestro nombre sobre esos pilares, ¿no?
Esto es la recompensa, son las recompensas. Ahora, esta recompensa es diferente al tema de la gracia, ¿no? De lo que Dios nos ha dado, de su salvación y su amor. Hay personajes en la Biblia que perdieron sus recompensas, ¿no? Uno de ellos, que recientemente estoy viendo en una serie que les recomiendo, que se llama La Casa de David, en Amazon Prime. Está padre. Sobre Saúl, ¿no? Que pierde su recompensa. Dios le dice, ¿no? Y David mismo lo reconoce como el santo, como el ungido de Dios. David muchas veces le dice, y cuando matan incluso bueno, cuando él se suicida y alguien le corta la cabeza y se la va a entregar a David, ¿no? ¿Qué le dice David a esa persona? ¿Cómo te atreves a haber hecho eso al ungido de Dios, ¿no? Y David mata a esa persona, ¿no? Entonces, Saúl perdió su recompensa, ¿no? Ese reino que Dios le había dado. Judas, ¿no? También perdió su recompensa, fue sustituido por Esteban. Y así muchos otros, ¿no? Sansón perdió su recompensa, ¿no? Entre algunos otros. Entonces pierden las recompensas. Entonces también nosotros podemos tener o perder esas recompensas. ¿Cuáles pueden ser esas recompensas? Cuando sea este periodo del milenio y se hagan estos, pues digamos como nuevo gobierno, por así decirlo, en la tierra, van a haber pues líderes, ¿no? De México, de Estados Unidos, de Naucalpan, de tal. Y muchos de esos líderes podemos llegar a ser nosotros, ¿no? O aquellas personas pues que trabajaron más arduamente en la obra, ¿no? Porque dice que van a tener recompensas, que ahora en esa parte ya Jesús no viene a juicio, sino a darnos esas recompensas, ¿no? Entonces, esas pueden ser esas recompensas, pero dice que pueden ser quitadas. Después dice, nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. ¿Cuál es el nombre de Dios, no? ¿O qué significa esto? Significa que ahora vamos a ser, ya lo somos, pero para reafirmarlo, vamos a ser propiedad de Dios. Vamos a pertenecerle a Él, ¿no? Dice, tendremos un pilar con nuestro nombre, indicando que somos ciudadanos permanentes del cielo. Que nuestra ciudadanía, que nuestra nación ahora es del cielo. Ya no es de aquí, del campamento, de Valle, de Naucalpan, de cualquier lugar, va a ser del cielo, ¿no? Y dice, Dios pondrá su nombre sobre nosotros. ¿Cuál es ese nombre? Dice que cuando Jesús resucita, el Padre le dio el nombre que es sobre todo nombre, ¿no? Ya sea que su nombre sea Jesús, que sea el Señor, que sea otro nombre, pero lo que representa es que su plenitud, la plenitud de su majestad eterna, va a estar en nosotros, ¿vale? Además de que nosotros ahora gocemos de la presencia de Dios, de estar con Él por los siglos de los siglos, Él va a poner su nombre sobre nosotros, en nosotros, indicando que somos herencia de Él, que somos pertenencia de Él. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, para finalizar, como resumen, esta es una iglesia pequeña, pero obediente, con adversidades, pero fiel. Es una iglesia que impulsó el evangelismo, teniendo tal impacto que incluso sus perseguidores, en este caso los judíos, se doblegaron, no ante ellos, sino ante Dios, y que abrazaron el evangelio que una vez habían perseguido, con la promesa de que serían guardados de la prueba final. Y una vez regresando a este mundo, ya no va a ser para juicio, sino para recompensas, teniendo una nueva ciudadanía, con el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Entonces este es el mensaje a esta iglesia, a la iglesia de Filadelfia, al amor fraternal, ¿vale? Como vimos, es una iglesia pequeña pero fiel. Nosotros somos una iglesia pequeña, pero intentamos ser fieles. Amén. Así es que vamos a ponernos sobre nuestros pies, hermanos. Vamos a agradecerle a Dios el mensaje que Él ha dado a nosotros, por el conocimiento que nos da de lo alto, por el alimento espiritual, por el maná del cielo. Vamos a darle gracias por eso y pedirle que esto pueda ser de bendición para nosotros, para que lo compartamos con otras personas, que cuando tengamos oportunidad de hablar con alguien de Dios, que lo podamos aprovechar, que sea Dios el que nos guíe y que nos ayude a serle fieles. Padre que estás en el cielo, nos presentamos ante ti, Señor, dándote las gracias, Dios, por todo lo que tú has hecho, por lo que haces y por lo que harás, Señor.
porque tu amor no tiene fin, Señor. Gracias, Dios, por el conocimiento que nos das, Señor, por tu palabra, por tu alimento espiritual, Señor, porque esto proviene de ti, Dios. Te amamos, Señor, y te bendecimos, y te queremos agradecer, Señor, porque nos podemos, Señor, asemejar un poco a esta iglesia, en que si bien es cierto que somos una iglesia pequeña, una iglesia en crecimiento, somos una iglesia que intenta hacerte fiel. Somos una iglesia que busca esa fidelidad, Señor, hacia ti. Somos una iglesia que busca estar contigo, Señor, que reconoce sus errores, que ha reconocido sus pecados, que ha reconocido su infinita dependencia de ti, Señor. Pero a pesar de eso, queremos decirte, Señor, hoy como cada día, que te necesitamos, Dios, y que nos ayudes, Señor, a cada paso que vayamos, para que, Señor, seas tú quien nos libre de la hora de la prueba, Señor, de esa hora, Señor, de la noche, Dios, que ya está muy avanzada, Señor. Te pedimos, Señor, que nos libres de todo eso, Dios, para que podamos gozar, Señor, junto a tu iglesia en el mundo, las alabanzas, Señor, y la gloria que vaya a ser para ti por los siglos de los siglos, Señor. Te amamos, Señor, y te bendecimos, y te pedimos que nos lleves en paz, Señor, y con bien a nuestros hogares, y que seas tú con nosotros a lo largo de la semana, Dios. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. De abrir los sellos, Señor, eres digno de abrir los sellos, Señor, porque fuiste inmolado y tu sangre me ha salvado, porque fuiste inmolado, con tu poder me has levantado. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Eres digno de abrir los sellos, Señor. Eres digno de abrir los sellos, Señor, porque fuiste inmolado y tu sangre me ha salvado, porque fuiste inmolado, con tu poder me has levantado. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, aleluya. Y así le dejo el paso a la sierva de Dios para que despida el culto y que Dios sea con ustedes. El Señor les bendiga.
tienes que pegar al micrófono. Hermanos, qué bonito es imaginarnos ahorita con este canto, hermanos. Qué precioso cuando estemos en la presencia del Señor. Vale la pena todo lo que vivamos, las pruebas, las luchas, hermanos. Yo meditaba en este canto y decía, Señor, cuántas cosas tenemos que pasar, cuántas cosas tenemos que vivir, pero lo que nos toque vivir, hermano, vale la pena esforzarse, hermano. Vale la pena vivirlo, hermanos. Si tú pasas por alguna situación difícil, por algún problema, porque no estamos exentos, hermanos. Aunque estemos en la iglesia, nos va a tocar pasar momentos difíciles, hermanos. Pero dice su palabra, aunque ande en el valle de sombra y de muerte, el Señor está contigo, hermano. Esfuérzate, sé valiente. Los tiempos ya son malos, hermanos. Ya es tiempo de consagrar nuestra vida. Es tiempo de apartarnos del pecado. Es tiempo de buscar su palabra. Es tiempo de orar. Es tiempo de ayunar, hermanos. Es tiempo de entrar en la búsqueda del Señor. Vamos a cantar este canto una vez más, hermanos. Imagínate que un día estemos viéndole a Él cara a cara con una multitud, hermanos, cantando este canto. Eres digno de abrir los sellos, Señor. Eres digno de abrir los sellos, Señor, porque fuiste inmolado y tu sangre me ha salvado, porque fuiste inmolado con tu poder, me has levantado, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Porque fuiste inmolado y tu sangre me ha lavado, porque fuiste inmolado y tu sangre me ha levantado, gloria a Dios, gloria